estado revisando todo lo que la Biblia aporta en cuanto a eventos, en cuanto a palabra de Dios, cuáles están cumplidas, etcétera. Pero más en estos tiempos, nosotros estamos llamados a estar atentos a esa profecía, por cuanto nos ha tocado vivir un tiempo en que la palabra del Señor, registrada desde el Antiguo Testamento, se está cumpliendo, amén. Mucha palabra allí ha sido cumplida y tenemos registros en el Nuevo Testamento, pero hoy a nosotros nos está tocando ver eventos claves que están antecediendo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos una crisis como iglesia del Señor, porque Satanás se ha encargado de tergiversar la profecía. Amén. Hay muchas ideas contrarias a la palabra del Señor frente a lo que es la profecía bíblica. Y bueno, aquí hemos tocado dos formas de pensar con respecto a la profecía. Hay un estado de incredulidad en la iglesia, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, amén. Un estado de incredulidad que se esconde en un estudio de pronto muy sistemático que se suele hacer desde la teología, desde algunas incluso disciplinas, congregaciones, concilios, etcétera. Entonces hay un estudio pormenorizado de pastores, de siervos, etcétera, pero en el fondo hay un estado de incredulidad frente a si la palabra se cumple o se cumplirá. Amén. Y hay una situación que lo devela, y es que la iglesia como tal está pensando muchas veces en hacer cosas a las que el Señor no la ha llamado. Entonces, la pregunta allí es si realmente están esperando el cumplimiento de la palabra del Señor o están en un estado de distracción. Y hay una situación, y es que las personas están leyendo la palabra, los creyentes están ahondando en las escrituras, sin embargo, tienen planes personales y en su corazón pueden pensar, debe ser que la profecía no se va a cumplir de esa manera, debe ser que no es el tiempo de su cumplimiento, debe ser que aún eso está muy lejano. Y arribar es eso, que la palabra profética que el Señor ha dado es para el pueblo de Israel, para que se cumpla con Israel también y con la misma iglesia, cuando las señales del fin. Amén. Y como iglesia, y la responsabilidad es, primero, educación y sobre ello. Amén. Clave para que nosotros podamos entrar a hacer escrituras en cuanto a este tema de la profecía bíblica. Nosotros como cuerpo de Jesucristo, la base y que debemos tener siempre con nuestro Señor, y nos demostró con amor hacerlo. Nosotros tenemos que atender a la palabra profética, sino creerla. La profecía es un concepto al que nos acercamos como grupo Berea, ¿verdad? Como el método de conocer los que en el tiempo pasado, en este tiempo tendrán cumplimiento de Dios, su pueblo está todo creyente, todo el que le recibe, amén. Pero también acuérdense que hay unas profecías que son determinadas por Dios, que es Israel, amén. Sin embargo, ya en la clase anterior estuvimos mirando que lo que respecta a Israel es señal para la iglesia,
Por lo tanto, nosotros no podemos estar pensando, sí, que ya estén bombardeando, que ya estén las amenazas, que ya se esté a punto de construir el templo. No, es que eso compete a Israel. No, nosotros tenemos que estar apercibidos, porque todo lo que acontece con Israel es señal de que Cristo viene pronto. Acuérdense que nos hacíamos referencia a la palabra que nos daba el Señor Jesucristo, la orden que nos daba en Lucas 21 de mirar la parábola de la higuera. Amén. Y estamos hablando de todo el siglo XX haciéndose los cumplimientos que respetan a Israel. La palabra del Señor nos da una orden y ahí está en 2 Tesalonicenses 5:20. La palabra del Señor nos insta a que como cuerpo de Cristo no menospreciemos la profecía. Amén. ¿Y qué significa menospreciar? Que nosotros no estemos atentos a ella. Amén. Que no tengamos la mirada puesta y el corazón puesto en lo que el Señor está hablando para nuestra propia edificación y para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, que es arrebatar las almas. Amén. Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos referencia a este concepto, a este acercamiento de una definición de profecía, mis hermanos, queremos que lo vean desde ese punto de vista, del punto de vista de la voluntad perfecta de Dios, de cumplir su palabra, que es clave aquí, mis hermanos, porque nosotros tenemos un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos un Dios fiel, un Dios que ha dado un orden, ha establecido unos tiempos, que ha dado señales de que es real, que es vivo, y de esas señales nosotros damos testimonios todo el tiempo como hijos de Dios, y que por tanto todo lo que Él ha dicho se cumple. Amén. Nosotros uno de los pasos de obediencia que tenemos que dar justamente es gozarnos en esas promesas sin importar las implicaciones que tenga en medio de nuestra propia vida. Amén. En medio de las circunstancias que nos toque vivir, en medio de las circunstancias que nos toque padecer, en medio de que estamos en tiempos difíciles. Y vamos a mirar justamente por ello, ahorita con este autor, algunos elementos claves para que él aporta y que nos parecen interesantes. Continuando con la definición, mire que consideramos la profecía bíblica, tal como lo muestra la palabra del Señor, como una advertencia también. Acuérdese de la labor del profeta. Siempre la labor del profeta ha sido la misma. Amén. La misión del profeta siempre ha sido denunciar el pecado, advertir de juicio y consolar en medio de ese dar la palabra. ¿Para qué? Para arrepentimiento y salvación. Esa es la labor primordial del profeta. Y que eso implique que pueda haber eventos del futuro, que pueda hablar de parte de Dios a nivel personal, a nivel del pueblo de Dios. Eso es un agregado, pero la misión primordial es dar a conocer la voluntad de Dios para que el pueblo creyente se afine y camine conforme a esa voluntad. Así fue con Israel y así sigue siendo con nosotros y sigue siendo con Israel. Amén. Porque ayer, en medio también de una conversación frente a todo esto que estamos trabajando, recordábamos algo que la pastora decía en la anterior clase. El hecho de que el Señor dijera que la casa estaba desierta, que había dejado la casa desierta, no quería decir, como muchos opinan, que es que el Señor se olvidó de la palabra de Israel y ahorita está ocupado de la iglesia. No. Cuando el Señor da esa palabra de la casa desierta, se refiere a que dado la actitud de Israel, dado el corazón endurecido, dado la desobediencia, se alejaron del Señor. Amén. Y la relación que había con ellos está allí distanciada, pero el Señor sigue haciendo, sigue obrando, sigue trabajando y sigue anunciando aún lo que tiene preparado para con ellos. Amén. No está a espaldas. Más cuanto él mismo ha dicho que todos los acontecimientos que transcurren alrededor de este pueblo es señal profética para nosotros como cuerpo, como iglesia de Jesucristo. Entonces, esa advertencia la definimos como un evento constante que se le da a los hijos de Dios a través de las Escrituras. Y tiene como propósito mantenernos apercibidos, tiene como propósitos que nosotros tengamos entendimiento de lo que significa la salvación, mis hermanos, y lo que significa la eternidad. Amén. Que eso no se nos olvide, que eso no lo pongamos en poco, porque la palabra de Dios no es un compendio de ideas,
no es un compendio de conocimiento, no se maneja como el hombre natural maneja la ciencia, que entre más sabe, más se exalta. La Biblia dice que entre nosotros más entramos en una relación íntima con el Señor, tenemos que dar fruto de humildad, de obediencia, de fe, de santidad. Amén. Porque eso implica que nosotros tengamos la mirada puesta no en las cosas de este mundo, sino en la eternidad con el Señor. Y esa labor también la hace la palabra profética. Por eso un versículo clave que hemos estado leyendo desde la introducción es Primera de Pedro 1:19, el 19 al 21. Allí el siervo del Señor dice que la palabra profética, esta que está aquí escrita, es la palabra más segura y bien nos hace tener nuestra mirada puesta en ella como una antorcha que ilumina el lugar oscuro. Amén. Y ya explicábamos esto antes, implica que nosotros tengamos los ojos abiertos y que la palabra resplandece para hacer retroceder las tinieblas y la gracia del Señor se derrame en estos tiempos. Frente a lo que la palabra profética es para el creyente, mis hermanos, ya mirando estas definiciones, tomamos este aporte de Benward, un estudioso de la palabra del Señor, quien tiene un texto bien interesante que nos ha parecido bien, muy doctrinalmente hablando, y él habla en su introducción al libro de algo bien clave, y es que el creyente se beneficia cuando tiene la mirada puesta y cuando tiene el corazón creyendo en la profecía, amén, en la palabra profética más segura. Y nos dice que el creyente se beneficia porque puede recordar todo el tiempo, primeramente, que tiene un Dios que es soberano, amén, que tiene control de todas las cosas. Por lo tanto, como les decía al inicio, tiene control de la misma historia de la humanidad. Y eso lo vamos a ver más adelante. La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña y tenemos muchas evidencias que vamos a ilustrar allí. Y Dios es soberano para cumplir su propósito, su plan de salvación. Allí hacemos referencia a uno de los versículos que el varón anota, que es el Salmo 2, que bien conocemos también y lo hemos estado leyendo. Y nos recuerda que el Señor, en medio de su plan de salvación, nos promete un tiempo de paz, amén, absoluta, donde todo ojo le verá, donde gobernará, que es el tiempo milenial, y también su reinado eterno. Para que nosotros nos acordemos que si como iglesia en este tiempo estamos padeciendo vituperio, estamos padeciendo persecución, viene de pronto la debilidad en medio de tantas luchas, Dios es soberano, Él está viendo. Amén. Y tenemos que alentarnos ¿en qué? En la profecía bíblica, en la palabra profética más segura. Esto no lo recuerda este varón. También nos dice que la profecía bíblica nos recuerda que Dios es bueno. Amén. Que Él en medio de su plan de salvación, incluso en medio de lo que demanda para el creyente, Él todas las cosas que ha planificado, todas las cosas que nos ha demandado, lo hace con un propósito de amor y de gracia para con sus hijos. Y tomamos como referencia allí, mis hermanos, el capítulo 8 de Romanos, especialmente el versículo 18. Mire cómo dice Pablo allí: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Para que la iglesia esté recordando, mi hermano, que la bondad del Señor no radica en que a mí me vaya bien aquí en esta tierra. Porque entonces si no me va bien, quiere decir que yo no estoy bien delante de Dios, Dios no me ama. Amén. Esa es la predicación apóstata, mi hermano. Esa es la predicación de los amigos de Job, ¿se acuerdan? Para la iglesia santa de Jesucristo, la bondad de Dios está en todo lo que Él hace, aún en lo que permite que acontezca en nuestras vidas. Y nosotros recordamos su palabra escrita aquí, por ejemplo, en tantas partes, pero aquí tomamos esta referencia y recordamos de que nada de lo que vivamos ahora, ni siquiera lo que parezca bueno, es comparable con la gloria venidera. Y eso tiene que ser suficiente para nosotros aferrarnos a la palabra, creerla
y obedecerla. La profecía bíblica también nos motiva entonces, hermanos, a vivir santamente, porque empieza en nosotros un temor reverente de lograr esa meta, de ver esa gloria venidera. Y la Biblia nos enseña que quienes verán la gloria del Señor son aquellos que estén aceptos, son aquellos que se preparen, son aquellos los que estén vigilantes, son aquellos que limpien su corazón, todo su ser, conforme a la palabra del Señor, todos aquellos que sean obedientes. Amén. Entonces ese temor reverente nos lleva inmediatamente a que nosotros estemos apercibidos. Esto también tiene que ver, mis hermanos, con la manera como nos preparamos. La palabra del Señor nos enseña que el que tiene esta conciencia de la palabra profética más segura, de la profecía bíblica, sencillamente mira la palabra del Señor como la verdad. Amén. Y viéndola como la verdad, obedece la palabra y vive en función a ella. Vamos a mirar qué dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, que nos ilustra esta condición de guardarnos en santidad. Y dice allí la palabra, mis hermanos, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tremenda cita, ¿verdad, mi hermano? Porque nos invita a eso, a que vivamos como Él nos dio testimonio de vida. Primera de Juan, mi hermano, 3:3. Ahí la tenemos en la diapositiva. La palabra profética, la palabra bíblica, la profecía bíblica, mi hermano, también nos ayuda a establecer las prioridades adecuadas. Hemos estado hablando en las introducciones, mis hermanos, el Señor nos ha estado hablando a través de las enseñanzas previas que hemos tenido, y yo sé que también le he hablado a muchos de ustedes allá en sus congregaciones. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo como iglesia? ¿A qué nos estamos dedicando? ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿Cuáles son las elecciones que estamos haciendo? Amén. Porque el Señor quiere que estemos apercibidos y que nos sacudamos de la manera como estamos viviendo cuando ya Él viene. Y cuando nosotros sabemos que la Escritura nos anuncia la venida del Señor, el rapto de la iglesia, sencillamente nosotros estamos en una tarea de que el Señor, de decir, Señor, ven pronto. Amén. Señor, anhelo tu venida. Y no de boca, mis hermanos, sino con un corazón y una vida conforme a su voluntad. Entonces nuestros planes inmediatamente cambian conforme a lo que Dios me está demandando que yo haga como siervo, y no a lo que supuestamente debo hacer como iglesia en un tiempo donde hay tanta apostasía. Decimos esto, mis hermanos, porque sabemos que es un mover espiritual demoníaco, es real, es bíblico, es parte de la palabra profética más segura, que en estos tiempos hay apostasía. Y por lo tanto, el Señor está siempre dándonos instrucciones en las Escrituras de cómo guardarnos. Y una de las cosas que el Señor nos demanda es que nos guardemos de las cosas de este mundo. ¿Amén? Que los planes que hace la iglesia son para la eternidad, no para este tiempo. Amén. Hemos leído mucho que en estos últimos tiempos la iglesia no se dedica a comprar, a vender, a edificar. Amén. La iglesia se dedica a predicar, a testificar y a santificarse. Entonces, este tipo de situaciones, mi hermano, nos afinan a nosotros como hijos de Dios cuando estamos viendo la profecía bíblica, cuando estamos poniendo la mirada en las señales y cuando le estamos predicando a nuestros hermanos y aún a los inconversos de estas cosas. Amén. Porque la palabra se cumple, y se cumple en el sí y en el amén. Y mire cómo dice allí, segunda de Pedro. Hemos estado mucho leyendo este pasaje, sobre todo porque tenemos todo un cúmulo de prédicas que el Señor ha regalado a la iglesia Berea, y que bueno, con los pastores estaremos compartiéndolos más adelante. Ya nos dirá ellos cómo el Señor nos permita conocer todas las prédicas. Aún usted se puede meter en la página
el canal y verlas, amén. Ahí están para el que todo aquel las pueda ver. Y mire cómo dice segunda de Pedro, capítulo 3, del 10 en adelante, amén. Y dice ahí, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, y aquí están las prioridades, mis hermanos, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén. Ese versículo es clave, mi hermano, y muchos de nosotros lo hemos hecho parte de nuestro entendimiento y de nuestra oración, para que el Señor nos guarde de no tener la mirada puesta en cosas ajenas a su voluntad buena, agradable y perfecta. Amén. Y la profecía bíblica, dice este autor, también nos brinda esperanza, porque mis hermanos, nuestra esperanza está puesta, como leíamos ahorita en primera de Juan, en la palabra del Señor y en sus planes de eternidad. Y esa esperanza nos hace pasar por encima de circunstancias dolorosas, amén. Porque en este tiempo, efectivamente, un mundo caído como el que estamos, pueden venir sobre nosotros situaciones adversas, contrarias, personales, ministeriales, por causa de la palabra del Señor. Pero nosotros albergamos una esperanza, amén. Y la esperanza es que el Señor vendrá y seremos levantados y no tendremos allá en su presencia ni tristeza, ni necesidad, ni sufrimiento. Amén. Y lo que va a quedar aquí, para los que están, los que queden en la tribulación, también va a ser lo que usted predicó. Amén. Lo que usted dijo, el testimonio que usted dejó. Y muchos también podrán recibir de la palabra del Señor por cuanto usted hizo la labor. Esa esperanza, mi hermano, sustenta al pueblo de Dios. Amén. Mire lo que dice Tito capítulo 2 allí, que es una de las citas que nos propone ayer el autor, pero que sencillamente la palabra lo ilustra de una manera contundente. Dice allí el versículo 13, mi hermano, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire que nuevamente nos habla de esa esperanza y dice la Escritura que es una esperanza bienaventurada. Amén. Que nos librará de todo tipo de sufrimiento. Teniendo en cuenta esta descripción, mis hermanos, que hemos hablado, nosotros entonces tenemos que ser conscientes que cuando el Señor plasmó su profecía bíblica, lo hizo con la plena certeza que todo el que la creyera, que todo el que la guardara en el corazón, podría ser sustentado con ella. Amén. Podía ser lleno de fe y podía ser instado a cumplir la voluntad de Dios. Acuérdense que estamos diciendo que la profecía bíblica es eso, la voluntad, la advertencia, la mano del Señor puesta sobre la historia de la humanidad. Amén. No tiene que ver nada con todos esos auges y de palabra de hombre que se está moviendo en este tiempo. Y por eso la Escritura también nos dice que estemos atentos a lo que oímos. Amén. Que tengamos atención a lo que estamos escuchando. Y para diferenciar, mis hermanos, la profecía bíblica, vamos a mirar las características que, como les decía, muchas de ellas las hemos compartido antes. Están en estos documentos de consulta que referenciadas también, que ustedes muchos tienen por cuanto hicieron otros diplomados, pero vamos a recordarlas porque es clave que las tengamos en la retina, mis hermanos, para este estudio que estamos haciendo y para nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Entonces vamos a mirar las características que tiene el género profético desde Génesis hasta Apocalipsis, porque sabemos que nuestra Biblia es un cuerpo, una unidad, amén.
Es una línea temática para salvación y vida eterna. Entonces, como primera característica, mencionamos la autoridad y la fuerza de la palabra de Dios. Amén. Se representa en las escrituras, mis hermanos, cada vez que el profeta de Dios iba a dar una palabra. Y mire cómo el siervo del Señor Jesucristo, que los siervos son humildes y son obedientes, siempre anunciaban la palabra con algunas frases claves que hoy podemos ver que es la autoridad del Señor, no la de ellos, y haciendo justamente la diferencia de que quien iba a hablar era el Dios Todopoderoso. Y tenemos frases como, así dice Jehová, amén. Tenemos frases como, y vino a mí palabra de Jehová. Y con ello ellos daban a conocer que lo que iban a decir era revelación de parte de Dios. Y como habíamos dicho también antes, y lo recuerdo, mi hermano, lo voy a estar recordando, la palabra profética que el Señor daba a través de sus siervos era para advertir, consolar, amén, exhortar, edificar el pueblo. Y el Señor siempre hablaba de esta manera. Y dice que la manera como el Señor revelaba la palabra, lo hacía de una manera tan extraordinaria que ni siquiera el profeta muchas veces podía resistirla. Amén. Podía resistirla. Vamos a ver el ejemplo que está en Apocalipsis 1. Sabemos que allí el Señor le da palabra y le muestra al siervo Juan las cosas que habrían de suceder. Y vamos a mirar este pasaje porque es un pasaje que también nos ayuda a mirar otros términos desde el griego y bueno, en la traducción también al español, que manifiestan que era la autoridad del Señor y la fuerza de la palabra del Señor la que estaba allí. Dice allí el pasaje del versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Palabra con la que inicia el libro de Apocalipsis. Y mire cómo hay términos claves aquí que resaltamos. En griego el término revelación, que es apocalipsis, ¿verdad? Que de allí se toma el término que tenemos nosotros en nuestras Biblias, el nombre del libro Apocalipsis. Pero también dice que lo que el Señor iba a dar allí, esa palabra, era una manifestación, una declaración, un testimonio de lo que iba a acontecer. Que iba a acontecer por cuanto era su voluntad la que iba a ser ejercida para estos últimos tiempos. Entonces tenemos allí el término Deitzai, tenemos el término Esemanem, tenemos el término Emarturesem. Estos términos en griego, todos relacionados con la palabra profética en otros contextos también. Y la recomendación, bienaventurados los que leen y los que oyen. Amén. Está la fuerza del Señor diciéndole a su pueblo, lee la palabra profética, escucha la palabra profética, pero para que la creamos. Amén. Para que la atesoremos, para que la pongamos en atención y por obra en cuanto a lo que nos compete como pueblo de Dios. Otra característica importante, y lo habíamos mencionado ahorita, es la denuncia del pecado. Era una de las funciones primordiales de la profecía dada por el Señor. Ha sido, no voy a decir era, ha sido, mi hermano. Amén. Porque aun cuando el Señor le place usar la boca de sus siervos profetas, tiene como propósito remover a la iglesia. Amén. Tiene como propósito que los hijos de Dios tengamos la disposición de escuchar lo que el Señor quiere que hagamos y caminemos conforme a esos propósitos y a esa voluntad del Señor. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de la predicación profética que se ilustra sobre todo en el Antiguo Testamento, pero que como les estoy diciendo es la palabra profética en toda la Escritura. Y es el propósito de denunciar el pecado, mostrando que el ser humano
tiene la disposición del pecado y por lo tanto practica impiedad, practica inmoralidad, practica codicia, practica mentira, y que el Hijo de Dios tiene que estar apercibido de no caer en las trampas del pecado. Amén. Sino estar atentos, y si ha pecado, tener la valentía con el favor del Señor de hacer acto de arrepentimiento y de levantarse y obedecer al Señor. Amén. Dice la Escritura. Junto con la denuncia del pecado está también la proclamación de los juicios divinos, mis hermanos. Es una de las características de la profecía bíblica, y por eso la iglesia no puede quedarse tranquila, quedarse callada frente al advenimiento de la tribulación, hermano. Amén. Y uno de los temas que tenemos que estar predicando sin cesar es que se acercan 7 años de juicio para aquellos que no quieran recibir, que no se quieran arrepentir, para aquellos quienes no han abierto su corazón al Señor, quienes no han depuesto su fuerza para que el Espíritu Santo sea quien more en ellos. Y aún, mis hermanos, predicarlo también en las congregaciones, porque la Biblia nos enseña que el que cree estar firme, mire que no caiga. Amén. Y sabemos que con todo este mover que existe, con una supuesta iglesia con nuevas revelaciones, con nuevos propósitos, con un avivamiento, y decíamos en las clases anteriores, nos explicaba la pastora, el avivamiento no está en hacer cosas, en promesas terrenales, en emocionalidades, sino está en vivir para el Señor, anhelando que se cumpla esa esperanza. Amén. Que nosotros alcancemos ese galardón. Así que nosotros, teniendo esa claridad frente a la característica que tiene la profecía, mis hermanos, debemos estar predicando de los juicios. Juicios que no solamente están anunciados allí en Apocalipsis, y bueno, el ejemplo que tenemos, acuérdense que el Señor le ha placido hacer esa advertencia siempre. Amén. Juicios que han acontecido, y bueno, esos cumplimientos los vamos a ver con detenimiento a nivel de toda la historia cuando miremos las líneas de tiempo. Pero acuérdense que el Señor siempre ha hablado de juicio y ha hecho juicio en diferentes escenarios para mostrar que efectivamente existe la necesidad de que el hombre se arrepienta y le busque. O sea que cuando el Señor proclama su juicio, lo que se derrama ahí es pura misericordia, hermano. Amén. Pura misericordia para que el ser humano reaccione, aún el pueblo de Dios reaccione y busque más a su Señor. Entonces tenemos esa proclamación de juicio, y el ejemplo que traemos para esta característica lo tenemos en Apocalipsis 2. Acuérdense que el capítulo 2 y el capítulo 3 recoge el discurso, la predicación que allí el Señor da a las iglesias. Amén. A las iglesias, hermanos. Porque a veces creemos que cuando el Señor habla fuerte y habla duro en la palabra del Señor, eso es para los inconversos. Pero comenzamos diciendo que la palabra profética, que la profecía bíblica es asunto del presente y es asunto de la iglesia. Amén. Que no es algo lejano hacia el pasado ni algo lejano hacia el futuro. Por tanto, este discurso lo corrobora cuando el Señor le habla a las 7 iglesias. Y dice a esta en especial en el capítulo 2, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Palabra dura le da el Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada
de mi boca. Y usted puede ver, mis hermanos, en este ejemplo, es una de las iglesias que el Señor, en medio de hablarles, les hace advertencias de que si no hay arrepentimiento, vendrá sobre ella juicio. Y efectivamente, la palabra del Señor nos dice que aquellos que retroceden, aquellos que no practican santidad, mis hermanos, no serán levantados. Amén. No serán arrebatados. Y lo que espera aquellos, mis hermanos, dice es juicio. Amén. Una horrenda expectación de juicio. Así que esa es una de las funciones claves de la profecía bíblica. Y esto no desvincula que el Señor todo el tiempo nos esté anunciando su poderosa salvación. Por el contrario, si el Señor nos advierte y nos invita a la santificación y nos invita a la fidelidad, es porque Él anhela que nuestras almas sean salvas. Amén. Que estemos con Él por toda la eternidad. Entonces tenemos aquí este elemento de la salvación como un elemento de consolación. Decíamos que era uno de los efectos que debe cumplir la palabra profética, la profecía bíblica. Y es que recordemos nosotros cuánto nos ama el Señor y de tal manera nos ama que nos quiere restaurar. Amén, que quiere sanar nuestras vidas. Y por eso ahí mismo en Apocalipsis 2 está la palabra de consolación cuando el Señor dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Mire qué poderosa esta palabra, mis hermanos, porque también nos está hablando de un evento profético. Y es que la iglesia santa, la esposa del Cordero, regirá con él. Amén. ¿En qué tiempo, mis hermanos? Amén. En el milenio y creemos también que por la eternidad. Amén. Entonces está recordando esta palabra de consolación que el Señor anhela que seamos salvos, que seamos parte de esa esposa y que recibamos todo lo que Él tiene destinado para hacer la esposa. Que no perdamos esa mirada y ese galardón de vista, mi hermano. Digamos que esas son unas primeras características. Hemos tomado otras que tienen que ver también con la manera como se desencadena la profecía en eventos, en lenguaje, en cumplimientos. Para eso tomamos este autor, que también es conocido por ustedes, porque lo hemos referenciado, pero que ciertamente está hablando de la profecía bíblica en su desarrollo. Y una característica que él también nos menciona es que al profeta se le da la revelación del futuro. Amén. Y esa revelación se la puede dar, como en este caso, como si los eventos estuvieran ocurriendo en el presente. Tenemos el ejemplo de Apocalipsis 4. Juan está dando la palabra profética y la describe allí como si fuera el momento presente. Dice allí este texto: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Mire que era lo que Juan estaba viendo en ese instante y lo relata en tiempo presente allí. Él estaba teniendo una visión, amén. Y esa misión justamente tiene que ver con ese glorioso tiempo en que la iglesia va a estar allá celebrando el culto celestial en la presencia del Señor. Y mire que ahí están los 24 ancianos, que es representación de la iglesia, amén. Entonces esa es una característica que podemos encontrar en la profecía bíblica. Otra, la profecía puede estar presentada como un solo evento, pero puede tener un cumplimiento doble o incluso, mi hermano, un cumplimiento triple. Dígame, hermano. Creo que no se escucha la pregunta sin el micrófono, ¿verdad?
No, es que no se escucha. Bueno, y nosotros estuvimos haciendo... Ah, ok. El hermano pregunta que por qué los 24 ancianos son representación de la iglesia. Amén. Bien, nosotros haciendo un estudio de Apocalipsis, estuvimos estudiando hace un tiempo la identidad de estos siervos. Amén. Y el mismo término anciano nos recuerdan que en la palabra se refiere a presbíteros. Amén. Servidores del cuerpo del Señor, de la iglesia de Jesucristo. Algunos podrían asumir que eran personajes celestiales, pero no tienen características de personajes celestiales, sino de siervos que obtuvieron ese galardón de estar allí sentados en estos tronos. Entonces hay suficiente evidencia allí bíblica, tanto dentro del mismo texto de Apocalipsis como en otros, que ellos son la iglesia. Los vencedores, amén. Bueno, la pregunta que el hermano dice, ¿por qué 24? Y no 12. Bueno, nosotros sabemos también, mis hermanos, el número es estipulado por las escrituras allí. Amén. Sí, pero nosotros hemos aprendido por las escrituras, ¿verdad?, que existen siempre algunas evidencias allí. Y las escrituras nos recuerdan que cuando el Señor habla de ellos, habla de aquellos que perseveraron en representación de todo el pueblo del Señor. Incluye, o algunos afirman que incluye a los apóstoles, pero también incluye a toda la iglesia que le sirvió al Señor en medio de la historia. Amén. Entonces el número está allí y que es palabra del Señor. El hermano pregunta, ¿por qué no podemos pensar que son los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel? Vamos de pronto a resumir la respuesta porque nos salimos un poquito del tema. Si quieren ampliarlo, en el libro de Escatología Bíblica del pastor Gabriel, mi persona, está bastante completa la explicación. Pero bueno, lo que dice mi hermana Gina es cierto, el Señor plantea que son 24 ancianos allí. El Señor pudo determinar que fueran 12 o que fueran 36, eso ya es soberanía del Señor. Segundo, como decía mi hermana Gina, las características de estos presbíteros ancianos no son seres celestiales como ángeles, porque nunca se usó en las escrituras, es una evidencia de tipo hermenéutico, el término presbítero para designar un ser celestial como un ángel. Ese es un argumento. Tercero, no pueden ser las 12 tribus de Israel ni los 12 apóstoles, porque en la cronología del Apocalipsis establece que en los 3 primeros capítulos, usted nota allí que aparece en el capítulo 2 y en el 3, está el mensaje a las 7 iglesias. O sea, la cronología del Apocalipsis implica también una teología sobre escatológica, una doctrina en cuanto a la escatología, en cuanto a la concepción que el Señor estableció en las escrituras. Y encontramos que en la cronología, después del mensaje a las 7 iglesias, desaparece la iglesia. Y es uno de los argumentos para establecer que el arrebatamiento de la iglesia está antes de la tribulación. Y luego aparece esta escena celestial después que se le dice a Juan, sube aquí. Expresión que también asumimos representa el momento del rapto de la iglesia. Y cuando encontramos ahí esta escena celestial, ¿verdad? ¿Qué encontramos allí? Encontramos a los 24 ancianos adorando al Señor y encontramos que en ese punto, en la escena celestial, el programa de la iglesia ha terminado por cuanto la iglesia ha subido, ya ha sido raptada, ya ha sido arrebatada, y el tratamiento con el pueblo de Israel se inicia aquí en la tierra con los 7 años de tribulación. Amén.
Entonces, ese es un argumento para establecer, no pueden ser los 12 apóstoles, porque las 12 tribus de Israel, o un representante de las 12 tribus de Israel, debido a que Israel es tratada por el Señor en esa dispensación, que es la dispensación del juicio. Ahora, los que están allí, arriba, ¿verdad?, que son salvos por fe del Antiguo Testamento, de los que fueron salvos de esas tribus, estarían allí, pero no forman parte del programa de la iglesia. Y el Señor establece en la Escritura que hay un tratamiento para la iglesia como una nación aparte de la nación de Israel, con unas promesas distintas para Israel. Y el Señor empieza el tratamiento con el pueblo de Israel en esta tierra, y luego continúa el tratamiento con Israel al final de la tribulación, en que acontece la resurrección de los que llamamos, y la escatología les llama, los santos del Antiguo Testamento, para que entren a las promesas del milenio. Y a la tribu de Israel nunca se le prometieron las características que tienen estos 24 ancianos. Las características que tienen estos 24 ancianos se le prometieron a la iglesia. Y usted puede comparar con los 7 mensajes, donde usted claramente observa que hay 5 iglesias, ¿verdad?, que son las que el Señor les amonesta, 2 a las que el Señor aprueba pues toda su obra, que es la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia. Pero igual en los 7 mensajes, a las 5 que el Señor allí les llama al arrepentimiento, hay unas promesas de bendición por causa de ese arrepentimiento. Y esas promesas de bendición que usted encuentra en los 7 mensajes, incluyendo las 5 iglesias malas, diríamos, dentro de esas promesas están algunas, como las coronas, ¿verdad?, de vencedores, que poseen los 24 ancianos. Entonces hay otra evidencia hermenéutica. Esas características, esa descripción que se hace de los 24 ancianos corresponde a la descripción de las bendiciones, de algunas de las bendiciones que el Señor le da a las 7 iglesias. Y sabemos perfectamente que hay un programa para la iglesia y un programa para Israel. Y las promesas que el Señor le da a Israel no las tiene la iglesia, y viceversa. Amén. Entonces ese es otro argumento de tipo hermenéutico para poder establecer que esos 24 ancianos no son la iglesia, porque ese es otro de los puntos que han tomado para… No son la iglesia, no son la iglesia, porque han tomado para decir, bueno, son 24, ¿y acaso la iglesia son 24? Si hay millones de millones salvos, ¿usted me está siguiendo? Los 24 ancianos representan la iglesia. Entonces, una cosa es decir que son la iglesia, y otra cosa es decir que representan la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el Señor determinó que representaran a la iglesia. Nosotros creemos que los 12 apóstoles están allí, por fe lo creemos, y los otros 12 no sabemos, puede ser uno de ellos el apóstol Pablo, amén. Otros, eso lo sabremos en el cielo, porque las cosas reveladas le corresponden a la iglesia, y las que están no reveladas al Señor. A ver si de pronto allá atrás me alcanzan a escuchar. Esas son especulaciones de estudiosos, abro y cierro comillas, estudiosos bíblicos, que quieren dar una explicación de algo que la palabra no dice. Esas son especulaciones. Es decir, nosotros no podemos decir, esto lo he escuchado yo desde hace mucho rato. La gente quiere casar el número 24, 12 y 12 para representar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y no tiene nada que ver. Esta explicación que estaba dando la pastora sobre qué es lo que está viendo Juan. Juan está viendo una visión. Se le concedió esa visión a Juan por cuanto hacía parte de la iglesia que ha sido más sufrida, la verdadera iglesia de Jesucristo, la iglesia santa. Entendemos que si hay algún tipo de modelo, ¿verdad?, para toda la iglesia del mundo, tiene que ver con la iglesia primitiva. Por tanto, el Señor seleccionó a alguien de esa iglesia primitiva para darle esta visión del futuro, para darle esta visión del arrebatamiento, de cuando ya estaba en el cielo, cuando se estaba en un escenario tan perfecto. Y en ese escenario perfecto, ¿verdad?, es Juan el que está observando y le está diciendo, ¿verdad?,
a los ángeles, le está diciendo a los ángeles que son los pastores de la iglesia de ese momento y que pudieran ser los pastores de esta época, que miren y presten atención a lo que él está viendo, y el Señor le ha permitido que él vea. Está viendo algo que es para el futuro, pero está viendo algo en el momento definitivo. Es decir, el acto del arrebatamiento es un acto definitivo. Miren que hay una serie de estudiosos, abro y cierro comillas, que ni siquiera ahora quieren hablar del rapto, ¿verdad? Y confunden el rapto con la segunda venida de Jesucristo. Amén. De tal manera que nosotros tenemos que estar muy alerta para no caer en tratar de explicar cosas que la Biblia, el Señor no le plació revelar. Amén. Es decir, esto es una especulación terrible, esto de ubicar a las 12 tribus de Israel. Israel no está ahí, la dispensación de Israel es totalmente diferente. Mire, son dos paralelos. Una cosa es el paralelo de la iglesia y otra cosa es el paralelo de Israel. Y lo que está aconteciendo con Israel no es que Israel, el Señor haya anulado a Israel y Israel se haya detenido. Hay una serie de eventos proféticos que están ocurriendo que impactan a Israel, pero Israel entrará en proceso. La que está activada totalmente, 100%, es la iglesia. Pero ese evento de activación de la iglesia se va a acabar dentro de poco. En el rapto se acaba. Se acaba para este tiempo, para la dispensación para la que ella ha sido concebida. Posteriormente el Señor tiene planes con la iglesia, pero ya son planes en el milenio, amén, y planes en la eternidad. Pero nosotros no podemos comparar lo que el Señor está haciendo con la iglesia con lo que el Señor está haciendo y va a hacer con el pueblo de Israel. Por lo tanto, es la iglesia a la que el Señor le plació presentarle esta visión y mostrar estos 24 ancianos. Estos 24 ancianos son la representación del acto de santidad glorioso en que están manifiestos ahí frente al Señor. Amén. Y reconociendo el poder, la gloria y la majestad de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Mi hermano, es interesante esto, porque más adelante vamos a mirar justamente que la razón de muchas interpretaciones inadecuadas y en muchos casos hasta malintencionadas con respecto a la profecía bíblica tiene que ver con no hacer la diferencia entre lo que el Señor ha estipulado a través de toda la historia con el pueblo de Israel y con la iglesia. Amén. Y mire cómo teniendo esas claridades podemos desdeñar conceptos, ¿verdad? O ideas que pueden sonar muy bien, pero que no son bíblicas. Entonces, más adelante vamos a mirar cómo eso influye en la interpretación. Y ahorita anunciábamos esta característica, tiene que ver con el cumplimiento de la profecía. Decíamos que siempre la profecía tiene un doble cumplimiento, incluso hasta un triple cumplimiento. El ejemplo que traemos acá tiene que ver con la dispersión del pueblo de Israel y la promesa del Señor de reunirlo. Amén. Sabemos nosotros por la historia y es la señal de la higuera que esta palabra profética, esta promesa del Señor ya tuvo un primer cumplimiento. Amén. 1948, estuvimos viendo algunos detalles históricos en la clase anterior, la parte introductoria. El Señor le plació que efectivamente el pueblo de Israel pudiera venir de muchos lugares y establecerse en la tierra, en parte de la tierra que el Señor le había prometido. Pero también sabemos, mis hermanos, que esa palabra en su plenitud será cumplida en el milenio. Amén. Entonces mire cómo podemos ver por las escrituras que la profecía bíblica efectivamente se cumple en diferentes tiempos. Y estos pasajes que tenemos acá de los profetas mayores, Isaías y Jeremías, son claves, ¿verdad? Y tenemos muchos, no solamente los mayores, también vimos que los menores hablan de cómo el Señor permitió la dispersión, pero también luego promete que el pueblo iba a ser traído a la tierra. Ese cumplimiento doble o triple lo encontramos en varios eventos. Este es solo un ejemplo.
Otra característica de la profecía puede presentarse, mis hermanos, en una multitud de hechos individuales que en ocasiones pueden mostrarse aparentemente contradictorios, pero que realmente cuando interpretamos la palabra profética con todas las herramientas hermenéuticas adecuadas, podemos darnos cuenta que hay un mismo tema, una misma revelación para todos estos eventos que se describen. Y el ejemplo que traemos tiene que ver con las 70 semanas dadas a Daniel, ¿verdad? Nosotros vemos allí en esta profecía, esta palabra que da el Señor, al Señor le place mostrarle a Daniel o hablarle de los acontecimientos futuros. Y en un mismo versículo, él habla de varios eventos que no necesariamente están cercanos. Amén. Mire, por ejemplo, en el versículo 25, el Señor dice allí: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza del muro en los tiempos angustiosos. Mire que nos está hablando de un evento que ya aconteció, ¿ve? Allá en los tiempos de Jeremías. Y nos habla del tiempo que transcurrió allí en términos de semanas. Luego nos dice que después de esas 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces nos está anunciando otro evento profético allí que ya aconteció, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Incluso nos dice: mas no por sí. Y luego habla: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el día de la guerra durarán las devastaciones. Y confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire que en estos dos últimos, la descripción son eventos que aún no han ocurrido, pero que efectivamente el Señor le plació a revelarle a Daniel los tiempos, y bueno, a Daniel y a nosotros como hijos de Dios que leemos las Escrituras y que creemos en la palabra del Señor. Y ahí él resume muchos eventos, pero en un mismo texto, pero sabemos que no tiene un cumplimiento secuencial en términos de tiempo, no se dan inmediatamente. Entonces ahí esa es una manera del Señor manifestar también la palabra profética. Como cada evento. Bien, mire que el propósito acá de este pasaje como tal es que el Señor le está hablando al siervo de cómo se iban a cumplir los planes, y habla de unas 70 semanas. Amén. Nosotros sabemos que esta palabra tiene que ver también con el proceso histórico que tienen los planes del Señor. Y nos habla de una distribución. Primera, nos habla de unas 62 semanas que transcurren desde la salida de la orden para restaurar, decíamos allá en el tiempo de Nehemías, hasta que, y se edifica la ciudad, hasta el tiempo en que iba a venir nuestro Señor, el advenimiento del Mesías. Entonces se cumplirían allí esas semanas, esas 62 semanas. Allí mismo nos habla también luego de que una vez el Señor se le quita la vida al Mesías, comienza entonces una semana, la última semana. Amén. Y bueno, en términos de tiempo, en Apocalipsis, por ejemplo, se nos determina los tiempos se nos discrimina, por decirlo así. Vamos a mirar si tenemos el pasaje allí a la mano, ¿verdad? Nos habla de cómo se cumplen los tiempos y los eventos allí. Algo interesante de ver lo que está explicando mi hermana Gina son las brechas de tiempo. Amén. Cómo al profeta se le ha revelado el tiempo de manera condensada,
pero entre evento y evento que está revelado hay unas brechas de tiempo. Eso es lo que ya está explicando. Entonces miren cómo en el caso, sitúa usted a Daniel, está en el exilio, en la dispersión, ¿verdad? Todavía no se ha dado el cumplimiento de los 70 años profetizados por Jeremías del regreso de Israel a su tierra. Por lo tanto hay un primer evento profético que se le da a Daniel, que en su tiempo todavía no ha acontecido, y es esa orden para restaurar y edificar Jerusalén, que muchos dicen que es el decreto de Artajerjes, ¿verdad? Hay dos decretos, muchos dicen que es el segundo, algunos dicen que es el primero, y bueno, ahí hay una situación de explicación de fechas que no es el tema en este momento. Entonces, ¿qué ocurre? Está ese primer evento que acontece cumplidos los 70 años de la profecía de Jeremías, se cumple ese tiempo y se da esa orden para restaurar. En ese punto en que se da la orden para restaurar Jerusalén, a Daniel se le revela que va a venir un Mesías príncipe. Entonces mire usted cómo hay una brecha de tiempo entre la orden de Artajerjes para edificar Jerusalén hasta la primera venida del Señor Jesucristo. Amén. Y se establecen 69 semanas, sumando una semana más las 62 semanas. Entonces, ¿qué está diciendo? Que después de este tiempo, de las 69 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿De qué está hablando? Está hablando que después de esas 69 semanas, refiriéndose a la última semana, que es la semana 70, este tiempo, mire la brecha también entre la venida del Señor Jesucristo, el Mesías príncipe, y luego ya la semana 70, que son los 7 años de tribulación. Allí, esto no ha acontecido todavía en nuestro tiempo, se va a edificar otra vez, dice la plaza y el muro. ¿Cuáles son esos tiempos angustiosos? Los tiempos de angustia para Jacob, que es Israel, durante los 7 años de tribulación. Pero mira cómo se devuelve otra vez el Señor a revelarle a Daniel, se devuelve en el tiempo, le dice, bueno, pero mira, hay 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Amén. Entonces mira cómo aquí se condensan los eventos. Luego se le ha revelado a Daniel ya los detalles de los tiempos, y se habla de la muerte del Señor Jesucristo. Dice, más no por sí, evidentemente porque el Señor murió a manos de los judíos en el marco del Imperio Romano. Pero miren cómo luego se le revela el tiempo, ¿verdad?, de la tribulación. Entonces miren cómo se va aquí vimos cómo se va desde la primera venida de Cristo hasta la semana 70. Aquí en el versículo 26 otra vez se habla del tiempo del Señor justamente en su muerte, y otra vez se traslada a la época de la tribulación, porque ese príncipe que ha de venir, ¿verdad?, es el anticristo. Y se le especifica ahí un evento que es que destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuándo va a acontecer esto? A la mitad de la tribulación. Entonces mire cómo ya está especificando ese tiempo de los 7 años, pero ya más avanzado hasta en la mitad. Pero luego el Señor le revela a Daniel el final de la tribulación y dice, su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Por qué está hablando de esto? Porque acuérdese que la tribulación, Apocalipsis 6, inicia el primer sello con el príncipe que ha de venir, la salida del anticristo, el varón que viene en el caballo blanco, que venía para vencer, ¿verdad? Dice allí la corona de vencedor, que no es una diadema, y es un estéfanos, ¿verdad? Y observe que comienza con la guerra. En el segundo sello, la guerra. El primer sello es el juicio que el Señor hace, haciendo que el ser humano tenga un gobernante a la manera como siempre lo ha estado buscando por causa de su concupiscencia, y es un gobernante perverso. ¿Usted me está siguiendo? Por eso el sello primero, que es el anticristo, es el primer juicio de parte de Dios. El Señor está diciendo a la humanidad, tú has estado buscando un príncipe, estás buscando un gobernante que te organice, porque me has dado la espalda, yo te lo voy a dar. Y el Señor permite, vaya el primer juicio, ¡pum!, sale el anticristo como ese gobernante del Imperio Romano, que es la Unión Europea, que ya está casi que sale, ya está en una buena nación, ya está de presidente de una nación. ¿Y qué ocurre? Segundo sello, se desatan las guerras, siguen las guerras, y las guerras continúan, mi hermano, continúan durante la tribulación. Hay varias guerras, amén,
Porque acuérdense que a Daniel le he revelado las guerras entre el príncipe del norte, el príncipe del sur. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? A la mitad de la tribulación, que es este punto donde destruye la ciudad y el santuario, porque él se levanta como Dios, los judíos se convierten a Cristo, salen y los persigue en guerra el anticristo. Amén. Pero el anticristo ya en ese momento ha vencido a las naciones que se han levantado contra él para erigirse como el presidente del mundo o el líder mundial. Acuérdense que el anticristo no sale como un líder mundial, sale como un líder de la Unión Europea, que es el Imperio Romano restaurado. Pero la mitad de la tribulación, él ya venciendo en las guerras, por eso es que sale venciendo y para vencer. ¿Usted me está siguiendo? Sale venciendo y para vencer, porque él sigue venciendo. En la mitad de la tribulación, que ya ha vencido, se pone como el líder mundial. Y ahí es donde el Señor está mostrándole a la humanidad, ¿quieres un líder humano? A la manera de Israel cuando pidió rey, te lo voy a dar. Se monta este hombre allí, ¿verdad? Persigue a Israel, pero siguen las guerras, hermanos, hasta el final de la tribulación, cuando el rey de Oriente, que es Jipichín, yo creo que es por fe Jipichín, ¿ah? Y ya es Jipichín, ¿o no? Es Xi Jinping, perdón, porque ya lo acaban de declarar presidente vitalicio. Amén. ¿Cuántos leyeron la noticia? Amén. O sea que el hombre ya va a estar en el escenario profético. Este hombre, y que tiene ínfulas de querer dominar el mundo, porque ha salido en la prensa, etcétera. Entonces acuérdese usted que se seca el río Éufrates para que pasen los reyes de Oriente. Guerra, mi hermano. Entonces cuando estén todos ya al final de la tribulación, ahí todos para enfrentarse unos con otros, viene el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, amén. Y en lugar de pelear entre ellos, van a pelear contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahí el Señor los extermina. Es una aparición gloriosa, amén. Una aparición en la que el Señor, después de haberle, gloria al Señor, la gloria es para el Señor. Después de haberle demostrado a la humanidad que eres un gobernante, hombre, que eres un Dios, y seréis como Dios, y seréis como Dios, le dijo Satanás. El Señor dice, prueba de lo que es tener eso, amén. Pero el Señor está mandando los juicios de la naturaleza, todo esto para llevar a la humanidad que se arrepienta, amén. Muchos se arrepienten, aleluya, pero mueren por el testimonio de Jesús. Y otros dicen que aún y se arrepintieron, dice el libro de Apocalipsis, de su idolatría, de su hechicería, de sus fornicaciones, etcétera, etcétera. Y esa es la última guerra, que es la primera batalla, primera parte del Armagedón. Acuérdese usted que ese Armagedón comienza ahí, y el Señor viene como rey e inaugura el reino milenario para demostrarle a la humanidad lo que es tener un rey, amén, aleluya, justo, amén, equitativo, perfecto, santo, y lo que es vivir en un mundo santo, amén. Pero aún así usted ve que en el milenio se forman las naciones. Nosotros vamos a estar allí, amén, como iglesia ya glorificada, vamos a estar enseñando la palabra, vamos a estar enseñando cómo se hizo el universo, ciencia, matemática, física, todo, pero todo fundado en la palabra de Dios, con la revelación completa, mi hermano. Y vamos a estar viajando acá, viajando allá, predicando, enseñándole para que se guarden en santidad de la carne, que será el enemigo de ellos. Pero también estaremos advirtiéndole que al final de los 1000 años Satanás será suelto, para que se guarden y no sean engañados. Amén. Esa va a ser la predicación. Y vamos a estar predicando de la eternidad que se va a abrir. Viene un reino eterno. Tiene que ser santo. Y está el Señor Jesucristo reinando. Y el Señor permitirá que muchos tengan en sus corazones allí la maldad y profesen conocerle y adorarle como una profesión de fe, mas no de corazón. Y el Señor dejará que sigan naciones enteras, amén. Y al final del milenio será el final de la batalla de Armagedón, cuando Gog y Magog, ¿verdad? Acuérdese usted, Gog y Magog, es decir, que el mismo, el mismo, pero ya formado en las naciones, el mismo se levantará el corazón del hombre. No digo demonio porque está atado a Satanás. El corazón perverso del hombre se volverá a constituir allí en su perversidad. Traerá todas las naciones para pelear contra el Señor Jesucristo. Y ahí usted sabe lo que va a pasar. El Señor lo va a vencer
Amén. Serán echados al lugar de tormento y después el Señor les juzgará para echarlos al lago de fuego. Amén. Y entraremos al reino eterno y no habrá más maldición. Isaías 65 y Apocalipsis 22. ¿Cuándo están esperando ese tiempo? Amén, y no habrá más maldición, no habrá más pecado, no habrá más muerte, no habrá más nada, mi hermano. Y el Señor será la luz eterna. No habrá necesidad de sol ni de luna. Amén. Y no habrá más Satanás ni más diablo, porque estará en el lago de fuego ardiendo Amén. día y noche por los siglos de los siglos. Entonces mire qué tremendo cómo se le revela hasta el final de la guerra. Hermano, estamos en los principios de dolores, porque donde el Señor dice y oirán de guerra y qué, y rumores. Pero ya aquí en la tribulación no son rumores de guerra, mi hermano. Ya es la guerra levantada y las devastaciones. Y dice que esas devastaciones, ¿cómo se profetiza el armamento nuclear allí? Porque la única manera de que haya devastación es por armamento nuclear. Y eso se le revela a Daniel. Amén. A Daniel. Pero mire cómo otra vez se devuelve, miren el manejo de los tiempos proféticos. Se devuelve el Señor a revelarle a Daniel otra vez y dice, y por otra semana, o sea, se devuelve al principio de la tribulación, cuando el anticristo sale y firma el pacto de paz, amén, con el pueblo de Israel. Pero después de que dice, y vuelve otra vez a la mitad de la tribulación, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El que Israel va a hacer, porque ya va a tener su templo y todo lo que tienen ahorita, sus vacas, todo lo que tienen ya montado, lo van a empezar a ir a elaborar. Acuérdense, el sacrificio por el pecado, etcétera, etcétera, la ofrenda. Y que dice, y después con la muchedumbre de las que abominaciones. ¿Qué significa abominaciones? Vendrá el desolador. Esta expresión, abominaciones, vendrá el desolador, es la misma de la abominación desoladora, que también usted lee en Daniel capítulo 12. Es decir, es la misma, aparece 3 veces, 3 o 4 creo, la expresión abominaciones, vendrá el desolador, o la abominación desoladora. Está refiriéndose a esa mitad de la tribulación, cuando el anticristo diga, yo soy Dios, me tienen que adorar a mí, ¿verdad? Y el mismo anticristo destruye a la gran ramera, para que ese sistema religioso que lo ayudó ahí todo el tiempo y que ya está formado, ¿verdad? El ecumenismo, pero que lo ayudó, ya no le sirve para nada, lo destruye. Por eso dice que deja a la ramera desolada, porque ya él es Dios, ya no necesita el sistema religioso. Y dice hasta que venga la consumación. ¿Qué consumación? Y lo que está determinado se derrame sobre ¿quién? Es decir, la victoria de Cristo. El final de la tribulación, donde el anticristo es echado al lago de fuego. Amén. Amén. Quien va a inaugurar el lago de fuego va a ser el anticristo y el falso profeta. Amén. Los demás, los seres humanos que mueran en esa primera parte de la batalla de Armagedón, van al lugar de tormento. ¿Usted me está siguiendo? ¿Está siguiendo? Y durante los 1000 años, pecadores que mueran van a ir al lugar de tormento. Y los que mueran salvos durante el milenio van a ir a la Nueva Jerusalén. Acuérdense que la Nueva Jerusalén baja es cuando el Señor haga el cielo, los cielos nuevos y la tierra nueva. Amén. Listo. Entonces eso es lo que está explicando mi hermana Gina. O sea, como el profeta, el Señor le revela los tiempos, pero los maneja así. Se los pone en una secuencia, o se los pone, ¿verdad?, con brechas muy, muy largas, como lo vemos aquí, muy largas. Y luego el profeta, el Señor lo regresa a un punto y luego lo vuelve a llevar. Y así. Ahora usted va a decir, ay, ¿usted cómo? Entonces, ¿cómo nosotros descubrimos que eso es así? Porque la misma palabra de Dios, completita, amén, nos va dando la explicación. Esto no es revelación, que llegó un ángel Moroni y reveló y dijo, mire, eso es así. No. La palabra. Acuérdense, no hay ninguna revelación fuera de las escrituras. Todo lo que yo estoy explicando lo encontramos porque usted puede comparar todos los profetas mayores, todos los profetas menores, puede comparar los libros del Nuevo Testamento y en especial el libro del Apocalipsis. El Señor dejó todo claro para que usted pueda relacionar un evento con otro y la misma escritura da la interpretación. Amén, amén. Eso también está explicado en el libro de Escatología. Vamos a traer unos libritos en la próxima clase. Hay poquito porque se acabó. Hay como unos 6. Para aquellos los otros tocará que saquen copia o les podemos pasar el PDF también. Amén. El PDF también lo podemos.
Amén, el libro de escatología. Amén. ¿Por qué sabemos que son semanas de años y no semanas de días? Porque la misma palabra establece, ¿verdad?, que en hebreo la palabra Shavua, que significa semana, tiene las dos interpretaciones: semana de días y semana de años. ¿Por qué sabemos que son semanas de años? Cuando Jacob con Labán, acuerde usted que le dijo que iba a trabajar 7 años para que le diera La esposa a Rebeca, ¿verdad? Entonces trabajó una semana. a Raquel, amén. Entonces trabajó los 7 años y lo engañó Labán y le dio a Lea, amén. Y acuérdense el evento en que le dice Labán: entonces cumple la semana, porque no se acostumbra a dar primero la menor, sino la mayor. Entonces ahora cumple la semana de esta. Ahí se utiliza la palabra hebrea Shawa, que significa semana, pero la interpretación es semana de años. Y usted perfectamente puede hacer la cuenta de la semana de años, y desde el decreto de Artajerjes, el primero o el segundo, eso lo explicaremos en otra clase, porque siempre decíamos que era el segundo, se cuentan los años y da exactamente el tiempo de la primera venida de Cristo. Amén. En cuanto a la muerte del Señor, es cuando se establece la fecha secular, porque eso está en la historia secular, del decreto de Artajerjes, con la fecha en que murió el Señor Jesucristo. Pero ahí hay una situación que tenemos, y es en cuanto al nacimiento del Señor, que algunos dicen que nació en el siglo VI, pero en el año 6 antes de Cristo. Después explico eso, amén, porque está larguito. Es decir, hay unos que dicen que es en el año 6, no fue en el año 0. ¿Usted me está siguiendo? Dice, no, el año 0. Entonces hay unos estudios históricos, ¿verdad?, que determinan que no fue en el 0, sino en el 6, antes del mismo, porque el asunto es que el Señor es el referente, amén. Y si es en el año 6, no en el 0, coincide con el primer decreto de Artajerjes. De todas maneras, sea el primero o el segundo, el decreto es ese. ¿Usted me está siguiendo? Amén, amén. Es ese. Y se cumple exactamente en el año 33, cuando murió el Señor y luego partió al cielo. Bien, justamente antes de la intervención que nos hace la pastora bien clara, mis hermanos, recordemos, por ejemplo, cuando en Apocalipsis 12 se nos referencia a este tiempo, este último tiempo, que ya a la mitad, dice allí, de la semana, ¿verdad? Sabemos que es la gran tribulación, donde es perseguido Israel y finalmente se convierte. Usted encuentra en el versículo 6 de ese capítulo que aparece justamente la ilustración de los años. Dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Entonces mire que ese tipo de elementos nos recuerdan esas brechas de tiempo. La palabra no es suficiente para mirar cómo la profecía evidentemente se va dando de diferentes formas. Una de ellas es esta, pero que, como bien decía la pastora, las escrituras que tenemos nosotros la ventaja de tener todo el documento, todo el testimonio escrito, nos permite hacer la referencia de los eventos y de cómo la palabra del Señor se cumple. Amén. Tenemos otra característica bien importante. Dice que el profeta vidente habló del futuro en términos de su propia sociedad y experiencia. Mire que se le es dada la palabra profética al varón, al vidente, se le da, el Señor le habla, y esta puede darse, como ya vimos, de manera inmediata o un cumplimiento futuro o presente también, presente inmediata o futuro, sea segundo o tercer cumplimiento, pero también puede ser una palabra que es aplicada por otro profeta. Mire que tenemos esta de Isaías, que ayer el Señor nos la recordaba a través de la prédica. Isaías declaró al pueblo de Israel su estado espiritual a través de estas palabras que le dio al profeta, y el Señor le dice al siervo que el corazón de este pueblo estaba engrosado, amén, que tenía sus oídos cerrados a la palabra del Señor y estaban ciegos. Pero dice que el Señor
esto lo permitía al ver la dureza de corazón que ellos tenían. Y dice allí, oíd bien, no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y el Señor dice allí, ¿por qué acontece esto? Pero esta misma palabra la cita el Señor Jesús. Amén. Mire que primero el Señor la dio para, a través de Isaías, para la situación inmediata, pero también el Señor estaba viendo el futuro. Y acá el Señor Jesucristo la da nuevamente, la encontramos en Mateo 13, 14, y el Señor hace la referencia a esta palabra que aún se estaba dando. Amén. Y creemos que aún acontece en este tiempo, porque tenemos un pueblo de Israel que rechaza al Señor Jesucristo, que no lo recibe. Amén. Pero también tenemos, mis hermanos, una iglesia que no escucha la palabra y no cree en la profecía. Entonces el Señor no solamente estaba aquí hablando o ilustrando la condición espiritual del pueblo de Israel, sino de la humanidad que se resiste a que el plan de Dios se dé. Amén. Aún dentro de la iglesia, hermano. Porque estamos viviendo tiempos de apostasía, y usted puede ver que efectivamente la palabra dice a través del apóstol que la gente en este tiempo tiene comezón de oír. Pero cuando se trata de la verdad, cuando se trata de la palabra que se va a cumplir, entonces se hacen ciegos y se hacen sordos. Amén. Y evidentemente ahí vemos cómo esta palabra se la dio el Señor al siervo en ese momento para su propia experiencia y realidad, pero trasciende en el tiempo. Igualmente, viendo los cumplimientos, tenemos aquí una palabra que se le da al profeta y se cumple más adelante. Y tenemos como ilustración, esta palabra también tiene que ver con lo que nos comentaba la pastora en cuanto a esa línea de eventos que el Señor le reveló a Daniel. Mire cómo el Señor Jesucristo en Lucas 21:20 habla del juicio que vendría. Amén. Y un primer cumplimiento se dio en el año 70, porque sabemos que a través de Tito y su ejército romano hubo destrucción de la ciudad y arrasaron con el templo. Amén. Pero también las escrituras nos dicen que en Apocalipsis 11:2 que los gentiles hollarán la ciudad santa, y mire que nuevamente hace referencia a la profecía de Daniel aquí, durante 42 meses, durante el periodo de la tribulación. Entonces, ahí el Señor, a través de estos pasajes, nos va ampliando, como veíamos ahorita en la explicación, los detalles de esa revelación que dio antes. Otra característica, mis hermanos, es que toda profecía que en las Escrituras encontremos con respecto a nuestro Señor Jesucristo es literal. Amén. Literal en el sentido que está declarando una verdad y está diciendo que es nuestro Señor. Tenemos el ejemplo aquí y es bien claro de cómo el Señor le plació revelarle allá al profeta menor de dónde iba a proceder a nivel de su origen el Mesías. Y efectivamente dice allí que vendría de Belén. Amén. Pero mire cómo también aquí la palabra dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos está diciendo, nos está hablando de la persistencia del Señor Jesucristo, un atributo que tiene nuestro Señor. Está hablando que es Dios. Amén. Y recordemos que Satanás, una de las cosas que más ha corrompido en las creencias de las Escrituras, es que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que es persistente. Entonces, tenemos ese ejemplo. La forma y el contenido de la profecía, mis hermanos, también están condicionados a la época y al lugar. Porque recuerde que hemos estado diciendo que el Señor hace todo un ordenamiento, que de pronto no es evidente en algunos pasajes frente al momento que usted está haciendo la lectura, pero cuando usted lee las Escrituras y usted compara todos los eventos, por eso otra característica que sigue allí es que una profecía tiene que ver con otras también. No hay una profecía que no se complete, que se relacione con otros eventos que el mismo Señor va dando a conocer a través de que Él le place hablar a través de sus siervos.
Y tenemos aquí, por ejemplo, para poner el ejemplo de cómo el Señor condiciona los elementos históricos o de la época. Mire que podemos poner el ejemplo cuando el Señor habló a profetas como Jeremías, a profetas como Ezequiel, donde usó señales, donde usó algunas experiencias propias en sus propias vidas para darle una palabra. Y utilizó objetos, utilizó situaciones comunes y para revelarle una verdad a el pueblo en ese momento. Y bueno, tenemos el ejemplo también de la necesidad de que una profecía se compare con otra y ver cuál es la relación que existe para comprobar que ahí está la soberanía de Dios allí y que es verdad, porque la palabra toda es una. Entonces, una señal profética que está en estos tiempos, mis hermanos, que es la apostasía, mire cómo está dada por varios siervos acá en este ejemplo, y todos hablan de tiempos en que la verdad es tomada en poco, tiempos en que dice allí, no se sufrirá la sana doctrina, es decir, no habrá esa necesidad y ese ánimo por buscar la verdad, sino de la concupiscencia, dice allí, de cada uno interpretándola conforme a lo que ellos quieren, desean en sus anhelos humanos. Estamos hablando de los apóstatas, estamos hablando de los que corrompen la palabra. Eso se lo dice Pablo a Timoteo, pero también Pedro lo confirma, nos da otras características de esta señal profética que es clave para también nosotros como iglesia, porque estamos esperando al Señor. Y dice que una de las señales es que aumentará la apostasía. Y da unas características más precisas como la avaricia, como las palabras fingidas. Amén. Y en Apocalipsis, en una de las advertencias que ahorita leíamos también a una de las iglesias, se nos especifican las doctrinas de prosperidad y las doctrinas de seducción. En este caso nos señalan a Balaam en el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, hablando de esa falsa enseñanza que ha corrompido a la iglesia, y la doctrina de los nicolaitas, que es el mundo metido en la iglesia. Señales que estamos viendo en estos tiempos. Amén. Vamos a receso, mis hermanos, y continuamos.